Y ahí tenemos claramente conteo por intervalos, o sea, de 4,2 a 10. Recuerden que la amplitud era 5,8, esa es la diferencia entre 10 y 4,2. Hay 12 llamadas que tienen esa duración. Después tenemos entre 10 y 15,8, 17 llamadas. 32 entre 15,8 y 21,6, y así, ¿ya? Recuerden que si un dato tiene una llamada, por ejemplo, que dura 10 minutos, no se puede contar en dos intervalos diferentes. Entonces, las llamadas que duren 10 minutos se cuentan aquí, en el primer intervalo. ¿Ya? Y aquí, como dice 10, de 10 a 15,8, en realidad estamos contando desde el 10,1 en adelante. O del 10,001 en adelante. ¿Ya? O sea, todos los valores que estén un poquito más arriba del 10, de ahí parten para ser contados en el segundo intervalo. ¿Ya? Lo mismo con el 15,8. Si una llamada cuesta, o sea, tiene una duración exacta de 15,8 minutos, debería ser contada en el segundo intervalo. Y desde 15,80001, o sea, un poquito más, ¿cierto? Por sobre los 15,8, un poquito más, ya estaría siendo contabilizada en el tercer intervalo. O sea, los valores que son iguales a los límites superiores quedan contados en el primer intervalo donde aparece ese número, ¿ya? Y un poquito más arriba ya quedaría contado en el intervalo siguiente. Bueno, ahí tenemos el conteo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a confeccionar nuestra tabla de frecuencias. Lo vamos a hacer más abajo. O no aquí nomás, lo vamos a hacer aquí mismo. Vamos a escribir límite inferior, donde empieza cada intervalo, límite superior. Después tenemos las frecuencias F minúscula, F mayúscula, H minúscula y H minúscula. Después voy a explicar en qué consiste cada una, ¿ya? Bien, entonces lo que tenemos que hacer aquí primero es separar los dos límites, y aquí los tenemos juntos. Fíjense que el carácter que hace la separación es un guión, ¿ya? Entonces aquí seleccionamos todos los intervalos, no la etiqueta porque eso no me interesa. Este es un borrador para poder hacer nuestra tabla dinámica. Y la pega ingrata, digámoslo así, el conteo, que el computador ya lo hizo. Y entonces para separar estas celdas en dos columnas, teniendo seleccionadas las celdas involucradas, nos vamos a la pestaña Datos, que está acá. Pinchamos en Datos y van a escoger donde dice Texto en columnas. Esto es para hacer la separación. Recuerden que el carácter de separación que teníamos entre los límites inferior y superior era el guión. Pinchamos acá. Se nos genera una nueva ventana. Acá dejen la primera opción que dice delimitados, caracteres como comas o tabulaciones que separan campos, porque la otra es el de ancho fijo, no es la opción que tenemos que usar en este caso. Delimitados y hacemos clic en siguiente. Acá tenemos que ahora en el segundo paso, en el paso 2 de 3, son 3 pasos, indicar cuál es el carácter de la separación. La tabulación no, pero sí es un guión. Entonces pincho en otro y aquí escribo el menos del guión. Y automáticamente Excel, miren, antes que yo hiciera eso, fíjense, está evaluado todos juntos, pero por presionar el menos acá al medio, Excel ya tiene identificados los intervalos, cuál es el primer valor y cuál es el segundo, y los va a separar en dos columnas. Este es el paso 2. Hacemos clic en siguiente. Y esta es muy importante. Hay que indicar a partir de qué celda quiero que se empiecen a separar los datos. Entonces pinchamos en destino. Se contrae la ventana. Y yo no quiero que lo escriba aquí mismo encima porque me va a borrar después el conteo. Porque son dos columnas que van a aparecer. Entonces voy a escoger debajo de donde puse LI. Bueno, esto está a la misma altura por si acaso. ¿Ya? De las etiquetas LI, LS. Selecciono esa celda debajo de la I porque ahí va a aparecer el primer valor, el 4,2 solo, y al lado debería aparecer el 10. ¿Ya? Selecciono esa celda y me devuelvo presionando Enter. Luego, por último, en esta ventana hacemos clic en finalizar, este es el último paso, y magia. Tenemos separados los límites inferiores y superiores. El conteo, así de simple, seleccionamos todas esto que es conteo y hacemos Control C. Donde dice F minúscula son las cantidades de datos que tiene cada intervalo. Entonces pinchamos aquí y hacemos un control B corta para pegar. Copiar, control C y control B corta para pegar. Luego tenemos que continuar con las
frecuencias absolutas acumuladas. Las frecuencias F son frecuencias absolutas, las cantidades de datos que tiene cada intervalo. De hecho, aquí lo vamos a ordenar un poquito porque está como muy grande la primera columna. ¿Ya? Aquí lo vamos a checar un poco. Aquí también. Incluso los podríamos dejar todos de igual ancho. No, me queda un poquito. Ahí sí, ya. Ya, las frecuencias absolutas acumuladas que llevan letra mayúscula es como el conteo total que tengo hasta ese intervalo. Al principio tengo 12, repito el 12, entonces acá hago clic igual y selecciono la celda de al lado, siempre manejándose con las referencias. Se repite la primera frecuencia absoluta. En la siguiente tengo que sumar 12 más 7, 12 más 17, perdón, porque eso es lo que tengo hasta el momento, ¿ya? Pero en vez de sumar en vertical, voy a sumar en diagonal y ya les voy a explicar el por qué. Selecciono el 12, la frecuencia absoluta acumulada anterior, más la que tengo aquí, que tengo al lado, que es la celda F14, presiono Enter, 29. O sea, 29 es la suma de 12 más 17. Pero ojo, aquí en vez de sumar en vertical, sumé en diagonal. En realidad son los mismos valores y que no deberían complicarse para nada con esa opción. A ver, lo voy a agrandar un poco acá porque para que no se me pierdan las referencias y vean bien las fórmulas y vuelvo a decir, estoy sumando en diagonal, ¿ok? Ya. Cuando yo replique esta fórmula hacia abajo, recuerden cómo se copia la fórmula, se van a ese vértice donde la cruz o el cursor, ¿cierto?, cambia de aspecto a cruz negra, ahí, ¿ven? Clic izquierdo, arrastramos hacia abajo sin soltar el clic izquierdo, suelto el clic izquierdo y listo, ya. ¿Qué pasa cuando yo tengo la tercera frecuencia acumulada, el tercer intervalo? Si ustedes pinchan acá, también tengo una suma en diagonal. Dicen, ¿cuál es la gracia? Es que la fórmula que estoy copiando abajo siempre suma dos valores, pero ojo, el resultado que tengo acá es equivalente a haber sumado 12 más 17 más 32, porque el 12 más 17, esa suma de los dos primeros ya está incluido en el 29. Entonces acá tengo 29 más 32. Y eso me da 61. Si yo sumara estas tres celdas, fíjense acá abajo en Excel, que además de contar cuántas celdas tengo, me dice cuántos suman. Esas tres celdas que seleccioné suman 61. Ahí estamos viendo que efectivamente es lo mismo. Después más abajo tengo 121. El 121 es la suma de 61 más 60 por la fórmula que yo copié hacia abajo. Pero el 61 ya tiene contemplada la suma de los tres anteriores. ¿Se fijan? O sea, en conclusión, cada uno de estos valores que tengo en esta columna que dice F mayúscula, que se llama frecuencias absolutas acumuladas, me da el total que tengo desde el principio hasta ese intervalo. O sea, 121 es la suma de estos cuatro valores. La suma de estos cuatro me da 121. Y así. Bien. De forma tal que como ya habíamos contabilizado que en total habían 250 datos, al final, con el último intervalo, la suma total es de 250. Ahí vemos que cuadra perfectamente. Si yo sumara acá, usando la autosuma, efectivamente veríamos que cuadran estos dos valores. Los porcentajes, que son la frecuencia relativa H, frecuencia relativa, se hacen dividiendo la cantidad de datos que tengo ahí por el total de datos, que puede ser esta celda o esta otra. Cualquiera de las dos me sirve, porque las dos hacen referencia al total de datos. Pero después, cuando estemos más abajo, vamos a dividir otra frecuencia absoluta con el mismo 250. Entonces, para que la celda que está en rojo, que dice que vale 250, quede fija o anclada, tenemos que presionar la tecla F4. Presiono F4 y ahí vemos que aparece el signo pesos en esa referencia que era G21. Perfecto, ahí está lista. Nos va a dar un decimal, no importa. Esa fórmula la copiamos con clic izquierdo, ¿cierto? O sea, no. Sí, con clic izquierdo arrastrando en ese vértice. Hasta ahí, hasta el último intervalo. Y ahí ustedes pueden verificar que siempre es la frecuencia absoluta partida por 250. Aquí lo pueden verificar cuando hacen un doble clic para revisar la fórmula. ¿Ok? Esos valores que están ahí hay que llevarlos a porcentaje. Déjelos con un decimal porque no son porcentajes cerrados o exactos. Así que vamos aquí a donde dice estilo porcentual. ¿Cierto? Pinchamos ahí. Y esos valores, además, aumentémosles un decimal. Y listo. Ya. Estas se llaman
Las frecuencias, aquí se los voy a escribir los nombres para que lo tengan más claro. F es frecuencia absoluta, F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada, H mayúscula, perdón, H minúscula quise decir, frecuencia relativa, y después tenemos H mayúscula, frecuencia relativa acumulada. O sea, todas las que son con mayúsculas son acumulaciones de frecuencias. O sea, lo que estamos haciendo en esta tabla es contar los individuos de la población, que en este caso son llamadas, ¿cierto? Y las contamos según las categorías que son los intervalos, ¿ya? Ahí lo vamos separando por intervalos. Las categorías numéricas de una variable cuantitativa continua. La H. Lo mismo que hicimos con la acumulación de las frecuencias absolutas. Repetimos el primer porcentaje, igual 4,8. Y luego, de ahí, del segundo intervalo en adelante, vamos sumando en diagonal. Por ejemplo, acá 29 fue la suma de 12 más 17. Aquí voy a sumar 4,8 más 6,8. Ya, esta fórmula es bastante simple para después replicar hacia abajo. La primera siempre es copiar el primer valor, el primer porcentaje y lo repito. Después vamos sumando en diagonal. ¿Ya? Esa fórmula se hace una sola vez, como dije, porque después usted de aquí en adelante se dedica a copiar esa fórmula, yendo a ese extremo, ese vértice, clic izquierdo, le arrastro hacia abajo, y si las cantidades tenían que sumar 250, los porcentajes tienen que sumar un 100%. Por último, seleccionamos todas las celdas de la tabla que estamos confeccionando. Vamos acá donde dice bordes, ¿cierto? En bordes de la pestaña inicio, selecciono todos los bordes y estaríamos listos. Esto no se preocupen, que aparece, es como un comentario que hace Excel porque cambiamos la fórmula del primer intervalo segundo. Hay un cambio que le llama la atención, pero no es para preocuparse. Y luego le damos un color a la primera línea, la primera fila donde están las etiquetas. Y esta es nuestra tabla de frecuencias.